Tan solo 19 minutos nos separan ya de las 6 de la tarde. ¿Sabe usted que cerca de 343.703 alumnos iniciaron su educación superior durante el año 2017, ocupando las salas y edificios de las instituciones universitarias de todo Chile? Pero, ¿las universidades están preparadas para este creciente número de estudiantes? ¿La infraestructura es la adecuada? Bueno, el investigador Jaime Miranda, del Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Chile, se plantó las mismas interrogantes en un estudio que tiene como finalidad guiar las facultades educativas hacia una planificación eficiente, tomando en cuenta la infraestructura y la malla curricular. Bienvenido a la hora de la radio, Jaime. Gracias por contestar el llamado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un tema que a nivel país no genera mucha preocupación. Yo sé que ustedes lo han estado trabajando hace bastante tiempo, pero las universidades sí lo ven como una real preocupación con respecto a la cantidad de estudiantes que postulan a cada una de las carreras que se imparten a nivel nacional en las diferentes universidades de nuestro país. Sí, lo que pasa es que generalmente las planificaciones de crecimiento en las universidades no se hacen de la manera muy adecuada, en el sentido de que no siempre están pensando un poco en el crecimiento y en las reales necesidades que necesitan los estudiantes a la hora de desempeñarse en las distintas actividades que las universidades desarrollan. Ahora, de hecho, con respecto a esto mismo, ¿las universidades están preparadas para este creciente número de estudiantes? Mira, en general los crecimientos no son tan planificados en lo que se observa en la práctica. En algunas ocasiones las universidades van rotando también los directivos, al igual que en las empresas, por ende, cuando se llevan a cabo decisiones más de largo plazo, no siempre se llevan de buena manera, porque de alguna manera los ejecutivos o los directivos de estas universidades no siempre están pensando en el largo plazo en el bienestar educativo de los estudiantes. Claro. Bueno, y es por esto que junto a un equipo tú creaste un software inteligente denominado Fenscheduler, modelo que está siendo probado de forma experimental en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. ¿Cómo ha sido la experiencia? Mira, para nosotros ha sido bastante buena. Ese fue un trabajo que desarrollamos ya hace 6 años. Es un programa que lo que hace principalmente es soportar las decisiones que tienen los secretarios de estudio de nuestra facultad. En términos prácticos, lo que hace este sistema es programar los cursos y asignar las salas de clases de manera eficiente. Perfecto. Considerando múltiples condiciones y múltiples objetivos. Para nosotros ha sido un éxito el desarrollo de esta herramienta. Lleva más de 6 años ininterrumpidos de uso y nos ha permitido de alguna manera generar una solución tecnológica que mezcla tanto el problema real que tiene nuestra facultad con modelos matemáticos sofisticados dentro de un mismo software que eventualmente lo puede utilizar un usuario como secretario de estudio, que no necesariamente es un usuario extremadamente sofisticado en el uso de la matemática. Por supuesto. Bueno, de hecho, hemos visto a estas universidades hacer grandes edificios que cuestan millones de dólares, pero ¿cuál es el criterio en que se basan para la construcción de estas salas, por ejemplo? Mira, no conozco en detalle cuáles son los criterios que se utilizaron para las construcciones grandes, ¿no? Pero las cosas que nosotros estamos tratando de impulsar van por el lado por un lado, mezclar tantos criterios económicos, ¿no? Porque son decisiones de largo plazo, claro, que generan grandes problemas si que se toman mal estas decisiones, como por ejemplo, nosotros generamos una planificación en donde nos sobrepasamos en las salas de clase, vamos a tener una enorme cantidad de capacidad ociosa, una enorme inversión en términos de infraestructura. Pero sin embargo, el problema yo creo que más grave es cuando ocurre una planificación por debajo, en donde lo que termina ocurriendo es que no tienen salas adecuadas los estudiantes, no se planifica bien el crecimiento, se tienen que generar en algunos casos cursos con especialistas que no son directamente están relacionados con las temáticas del curso, o tener que programar los cursos en horarios que realmente no son adecuados ni para profesores ni para el alumnado. Claro. Ahora, tú, por ejemplo, según tu opinión personal, Jaime, por ejemplo, ¿cuáles son las salas que sí llegan a un nivel de estándar importante dentro de los estudiantes y también para el profesorado? Sí, mira, según estudios hablan de que las salas de clases no tienen que estar más utilizadas que el 67% de su capacidad. Perfecto. Durante el día, porque uno siempre tiene que estar, no sé, arreglando cosas, limpiándolas, etcétera, ¿sí?
Generalmente las decisiones de planificación de clase no necesariamente están relacionadas con los requerimientos de los cursos, eso nosotros lo hemos observado. Nosotros hemos hecho un par de estudios respecto a cómo van evolucionando los requerimientos de los cursos sobre la base del tiempo, y no necesariamente lo que yo terminé construyendo al comienzo del periodo es lo mismo que termina siendo al final. Por lo mismo eso resalta la necesidad de generar planificaciones un poquito más sistemáticas, porque realmente no se observa en la práctica que existe tanta relación entre las necesidades de los cursos respecto a las salas de clases particularmente. Claro, de hecho, si uno ve un poquito de serie, de película, o la gente que ha tenido la oportunidad de viajar a otras universidades, se da mucho este tipo de salas como son los anfiteatros, ¿no es cierto? Que en Chile son pocos los que hay en las universidades. Sí, son pocos, efectivamente, pero yo creo que debiera haber una tendencia a tener salas de clases más grandes, sobre todo pensando en que las carreras académicas van teniendo en general, a medida que el estudiante va pasando por las distintas materias, siendo cada vez más específicas y tratando de tener cursos más chicos. Entonces es muy normal de que al comienzo de las carreras se hagan clases con grandes auditorios y que al final de la carrera comiencen ya a tener cursos específicos más pequeños. Entonces yo creo que esa mezcla es necesaria, y por lo mismo las salas de clases, como lo que uno muchas veces observa, no tienen que ser todas iguales y muchas veces tienen que estar extremadamente relacionadas con los requerimientos de los cursos. Ahora, por ejemplo, dentro de las planificaciones también debería haber, por ejemplo, haber una planificación en cuanto a temas, por ejemplo, de luminosidad. ¿Eso genera un mayor crecimiento respecto al tema educacional? Mira, lo que pasa es que generalmente hay los requerimientos de los cursos son bien variados. No es lo mismo desarrollar cursos en una escuela de negocio como la cual yo trabajo, o particularmente en una facultad de la Universidad de Chile como veterinaria. Entonces, claro, por ejemplo, ellos tienen un requerimiento de laboratorio extremadamente importante. Las inversiones para tener un laboratorio son extremadamente grandes. Nosotros, por ejemplo, en la facultad nuestras inversiones son menores porque el equipamiento más fuerte se relaciona a computadores, data show y cosas de ese estilo. En cambio, en otras facultades tienen unos requerimientos mucho más fuertes. Por ende, el problema de la planificación se trata es un problema de manera transversal en las facultades de cualquier universidad, pero tienen que tener ciertas particularidades porque las carreras, que son el principal cliente, usuario de estos requerimientos, dependen muchísimo del quehacer del estudiante y de las características de los cursos. Súper bien. Bueno, entonces la idea de poder planificar todo este tipo de cosas tiene que ver también con la organización de cada universidad, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Tiene que ver con los objetivos. Fíjate que hay universidades que tienen objetivos distintos. Quizás algunas está pensando en el crecimiento para aumentar el número de matrículas, otros quizás están apuntando a nuevos nichos. En general, los requerimientos son bastante variados, pero la solución es más o menos la misma. Generar un enfoque sistemático que te permita realmente generar una estimación de la capacidad de infraestructura. Hoy en día este mismo problema uno lo podría llevar hasta al nivel de profesores. Claro. ¿Qué profesores necesitamos para nuestras mallas curriculares? Sobre todo en universidades que son pro investigación y que particularmente el tener un académico que tenga un doctorado, ¿no es cierto?, requiere de varios años de esfuerzo, y donde existe una probabilidad que no es nula de que el estudiante que uno manda quizás afuera o que está haciendo un doctorado acá en Chile se incorpore a la universidad. Por ende, de alguna manera, si uno lo quisiera ver como recursos, hay dos recursos que son fundamentales. Uno son la infraestructura, claramente las salas de clases, pero por otro lado también son los profesores. Por supuesto. Que son también un recurso escaso y que posiblemente en ciertas carreras y en ciertas disciplinas sean aún más escasos aún acá en Chile. Jaime, tú que estás en el mundo académico y que entiendes mucho de esto, vamos a salir un poquito del tema de la infraestructura, ya que te quería consultar, ¿los profesores, por ejemplo, en Chile, son evaluados por los alumnos? Sí, por supuesto. Los profesores sí son evaluados por los alumnos. Generalmente las casas de estudios tienen evaluaciones semestrales en donde miden una serie de dimensiones respecto tanto a la calidad docente, a la infraestructura, a los contenidos, a la bibliografía. Sí, son evaluados de manera sistemática. Claro, y eso por supuesto ayuda mucho también a elegir la cantidad de profesores, ¿no es cierto? De cierta forma sí, porque te da un indicador de cuál es el desempeño que tiene el académico dentro de la aula. Claramente ese no es el único indicador que de alguna forma te permite ver si las cosas andan bien o mal, pero ese es un indicador importante porque finalmente es cómo los alumnos te perciben
y cómo los alumnos sienten que están recibiendo los conocimientos y las experiencias que tú le cuentas. Perfecto, Jaime. Quiero agradecerte el tiempo de haber podido conversar hoy día con nosotros. Muy bien, te lo agradezco a ti también. Que estés muy bien. Listo, que estés muy bien, buenas tardes. Igual tú. Jaime Miranda, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, conversaba con nosotros sobre esta interrogante de la planificación y la infraestructura que tiene que tener cada una de las universidades. Es importante, por supuesto, especialmente las personas que están estudiando, fijarse en este tipo de cosas al momento de elegir un plantel académico. Lo escuchaste acá, en la hora de la radio en Bio Bio.